Para hablar sobre este tema nos conectamos a esta hora con Gonzalo Jimiop Santomé, él es director vicepresidente de Foro Penal. Bienvenido, doctor Santomé. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bien, gracias. Mire, una de las preguntas que le tenía a nuestra compañera Beatriz, pero prefiero hacérsela a usted, es sobre, ahorita hablamos ampliamente de los detalles de la ley de amnistía, pero me surge una duda y es, cuando liberan la primera vez a Juan Pablo Guanipa hace ya unas semanas, lo recapturan porque dicen que violó las normas en las que fue o las que se dio su liberación. La ley de amnistía determina que las personas que salgan de la cárcel o que sean excarcelados tienen condiciones de pronto de silencio o pactos sobre lo que van a pronunciar posterior a su excarcelación. No, la ley de amnistía como tal, no. La ley de amnistía debe suponer o debería suponer una libertad plena y absoluta. Hay sí un artículo incluido a última hora en la ley de amnistía que indica que las personas que son excarceladas o que son liberadas con la amnistía, si llegan a cometer algún otro delito, pues serán procesadas conforme a la ley. Esta es una mención verdaderamente innecesaria, porque ciertamente si una persona después de haber sido amnistiado comete algún delito o alguna infracción posterior a la amnistía, pues evidentemente tiene que ser procesado. Pero no, la amnistía no impone ninguna restricción ni ninguna condición a las personas que al final terminen siendo beneficiados por ella. Ahora hablemos sí del detalle de la ley en otros sentidos. Me refiero, por ejemplo, a los que mencionaba nuestra compañera Beatriz Adrián. Y es que no todos los delitos catalogados como delitos políticos entraron en esta ley, por ende no todos los presos políticos serán liberados. Sí, ciertamente hay algunas situaciones complicadas Sí. que quedan pues excluidas de la ley, que tienen que ver primero con los delitos que no estarían amparados por la normativa de la amnistía. En principio hay dos exclusiones que son constitucionales, que son perfectamente válidas, que tienen que ver con las personas que hayan cometido violaciones a los derechos humanos, con las personas que hayan cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, es decir, estas infracciones pues de alto nivel a los derechos humanos pues están excluidas y eso es perfectamente constitucional. El problema es que después se incluyó también dentro de estas prohibiciones expresas de la amnistía a delitos como por ejemplo el delito de homicidio intencional, los delitos de lesiones, delitos que tienen que ver con el narcotráfico y delitos que estén previstos en la ley venezolana contra la corrupción. Eso en principio pareciera, en una primera vista, pues razonable, pareciera adecuado, pero eso desconoce que a lo largo de estos casi 28 años que se supone que debería abarcar la amnistía, se ha utilizado muchas veces esto de calificarle los delitos a las personas de una manera arbitraria, imponerle o imputarle delitos con base en argumentaciones falsas que de alguna manera han sido utilizadas, también han sido instrumentalizadas para perseguir a las personas y que no tienen ningún tipo de base jurídica. Nosotros habíamos propuesto para esto una especie de exclusión que dijera que está bien, que podían ser excluidos esos delitos siempre que se demostrara que el proceso en el cual se habían hecho estas imputaciones en concreto, perdón, pues de alguna forma se relacionaban o estaban relacionados más con argumentos políticos que con argumentos jurídicos. Sin embargo, esa propuesta no pasó. Entonces, bueno, tenemos ahora esas exclusiones que de alguna manera pues perjudican a personas que son tradicionalmente presos políticos. Por ejemplo, los funcionarios de la Policía Metropolitana, que son quizás los presos políticos más antiguos del régimen venezolano, tienen presos ya desde el año 2004 y están siendo y fueron condenados, por ejemplo, por homicidio, cuando no había ninguna evidencia verdaderamente de que ellos hubieran participado en un hecho de esa naturaleza. Y, por ejemplo, hay otro caso que queda excluido, que es el de la jueza María Lourdes Afiuni,
que también es un juicio evidentemente político en el que se le condenó por un delito previsto en la ley contra la corrupción, además un delito inventado, porque ni siquiera estaba previsto en esa ley, que es una especie de corrupción espiritual, que fue exactamente lo que terminó llevándola a ella a la cárcel, ¿no? Entonces, esas consideraciones ya por ahí demuestran que hay algunos casos que pareciera ser que son como una especie de punto de honor para el gobierno y que todavía no está listo pues, para considerarlos dentro de la amnistía. Esto es algo bastante negativo. Pero lo más grave es lo que está previsto en el artículo 8 de la ley, que regula los eventos que dentro de estos 28 años, casi 28 años, estarían en específico abarcados por la amnistía. Y una de las primeras cosas que llama mucho la atención es que cuando uno revisa esos eventos, 15 años de los 28 años que se supone deberían estar abarcados por la amnistía quedan completamente por fuera. Y esto desconoce que la persecución y la prisión política en Venezuela no ha sido una cosa esporádica, no ha sido una cosa de eventos aislados, sino que ha sido un continuo, incluso ya desde tiempos tan remotos como 1999. Pero además, cuando revisamos los otros años que sí habrían estado de alguna manera mencionados, y vemos que en esas menciones se incluyen meses muy específicos, incluso hay uno de los numerales que incluye días específicos, nos damos cuenta de que al final del día la amnistía, que debería abarcar casi 28 años, termina abarcando en realidad aproximadamente unos 20 meses, un poquito más, un poquito menos. Y esto pues desnaturaliza pues completamente el sentido de la amnistía. Esos son quizás los dos artículos más controvertidos, más difíciles de manejar en cuanto a la amnistía. Doctor Santomé, ¿qué pensar de los que están exiliados, que lograron escapar de una cárcel o que no llegaron a una, pero que son catalogados como objetivos por el régimen, por sus oposiciones políticas y por sus posturas políticas? Bueno, se logró algo que en un primer momento estaba negado de plano, que es que estas personas que están fuera del país y resultan pues beneficiadas por la amnistía puedan hacer la solicitud de aplicación de la ley para ellos a través de un abogado de confianza designado específicamente a esos efectos. Es decir, ya no tienen que estar a derecho, ya no tienen que estar en Venezuela, por lo menos para hacer la solicitud de la amnistía. Luego, sí se exige que ellos vengan a los efectos ya del decreto de la amnistía para ellos, pero también se logró algo que es muy importante, que es que se garantizase que cuando ellos volviesen se les iba a respetar su derecho a la libertad. Es decir, no iban a volver a Venezuela a solicitar la amnistía, a volver a quedar presos, no. Ahora, en todo caso, si están solicitando la tramitación de la amnistía, que lo pueden hacer a través de su representante legal desde afuera del país, cuando regresen al país, mientras se tramita su amnistía, por lo menos tienen el derecho a ser juzgados en libertad. Sí, mire, una de las frases en medio del anuncio de la amnistía dice, de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, es la siguiente, y abro comillas: hay que saber pedir perdón y recibir perdón, y ese es el proceso que se abre. Sin embargo, la ley de amnistía es solamente un perdón del Estado representado en el régimen que continúa en cabeza de Delcy Rodríguez a los que muchos en el mundo hemos llamado presos políticos, más no en medio de este proceso de la aprobación en la Asamblea de la ley de amnistías se escuchó un perdón por parte del régimen. Mira, es que el problema, ese es uno de los problemas conceptuales que viene arrastrando la amnistía desde que se comenzó a discutir. La amnistía no es perdón. El indulto, por ejemplo, sí es un perdón, pero la amnistía no es un perdón. La amnistía es una renuncia del Estado a lo que se denomina su ius puniendi, su derecho de castigo, motivada esta renuncia porque las circunstancias políticas y sociales así lo demandan para garantizar la paz, la reconciliación, la justicia, la sana convivencia en un contexto social y político determinado. El problema conceptual que venía arrastrando ya la amnistía es ese, que siempre se concibió desde el poder como una especie de perdón otorgado desde arriba hacia el ciudadano, cuando eso no es así. De hecho, conceptualmente, las amnistías no son eso, las amnistías no son perdones, las amnistías más bien son vistas como una especie de olvido de determinados hechos para que desde esos hechos no puedan surgir responsabilidades legales de ninguna naturaleza. Claro.
El problema con esto es que pareciera ser que también hay como una intención de igualar a las víctimas a los victimarios, ¿no? Y a decir, bueno, aquí nos perdonamos todos, tratando de hacer parecer que la amnistía es una especie o iba a ser una especie de ley de punto final, en el mismo sentido, por ejemplo, en que lo fueron las leyes de punto final en la Argentina de la década de los 80. Pero al final no fue así, al final no terminó siendo así. Eh, la redacción, el texto de la ley no implica que las personas tengan que estar asumiendo responsabilidad por la comisión de ningún delito y tampoco implica al final del día, desde el punto de vista ya práctico, que nadie esté perdonando a nadie. Claro, parte para entender por qué no se escuchó ningún tipo de perdón o algo por el estilo. Se escuchó la palabra perdón por parte de quienes dirigen el régimen. Jorge Rodríguez, su hermana Delcy Rodríguez, incluso en medio de las declaraciones al lado estaba Diosdado Cabello. Mire, esta ley de amnistía aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional de Venezuela puede reflejar la presión que hoy Estados Unidos tiene en Venezuela. Es decir, pongo un escenario hipotético. Si Estados Unidos no hubiera intervenido en Venezuela, ¿tendríamos hoy una ley de amnistía aprobada en la Asamblea? Mire, puede que sí, puede que no. A mí me cuesta mucho considerar esto como una especie de logro de lo que fue la intervención armada norteamericana solamente, porque en primer término, ya desde el Foro Penal veníamos desde los últimos días de diciembre proponiendo una vez más una amnistía. Esto no es algo que se sacó de la manga después del 3 de enero, no, esto ya se venía proponiendo. Pero además de eso ya lo habíamos propuesto desde el año 2007 en varias oportunidades e incluso en Venezuela ya se habían decretado antes, en el mismo contexto político en el que el oficialismo seguía mandando, se habían decretado antes otras amnistías. Yo creo que esto tiene que ver, sí, quizás con un poco lo que ocurrió y toda esta presión que se puede estar ejerciendo desde Estados Unidos, pero además desde toda la comunidad internacional, porque esa presión, esa demanda de libertad de los presos, de los perseguidos políticos, no viene solo de Estados Unidos, viene de la Unión Europea, viene de varios países latinoamericanos que también la están exigiendo, viene de diversas partes. Entonces yo creo que es una suma de cosas más que la acción puntual derivada de una situación en específico. Mire, y por último, claro, ¿qué sigue para, por ejemplo, figuras representativas o que se han conocido a nivel mundial, como Juan Pablo Guanipa, otros líderes de la oposición? Es decir, democráticamente, ¿qué podría pasar con ellos? En el caso, por ejemplo, de Juan Pablo, que está en libertad. ¿Qué proceso podría seguir, cree usted, ahí? Bueno, hay una cosa que hay que puntualizar. Eduardo Guanipa en la madrugada del día de hoy salió en libertad plena, ¿no? Y en un primer momento mucha gente pensó que eso se debía a la amnistía que había sido promulgada pues el día de ayer. Pero eso no fue así, porque cuando uno revisa su boleta de excarcelación, uno se da cuenta de que el artículo que se utilizó para excarcelarlo es un artículo de nuestro Código Orgánico Procesal Penal que no tiene nada que ver con la amnistía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, Juan Pablo Guanipa, en principio, hasta ahora, sigue sujeto a un proceso penal, pero ahora en libertad plena, como además lo manda la Constitución venezolana, que no es algo extraordinario ni especial. Lo que debería hacer él en este momento es que ya para que cese ese proceso penal es solicitar que se le aplique definitivamente la ley de amnistía para que se extinga toda posibilidad de que pueda seguir siendo investigado o juzgado en ese proceso penal en particular. Y lo mismo ocurre con los demás líderes opositores o con las demás personas que se sientan que deben ser favorecidas con la amnistía. Tienen que seguir el procedimiento que está establecido en la misma ley para solicitar que se les aplique la amnistía, para poder ejercer sus derechos políticos de participación o de liderazgo, de alguna manera, de las masas, de la colectividad, de la ciudadanía venezolana, en una libertad plena, ¿no? Eso es lo que debería pasar. Yo sí quiero insistir un poquito en esto. Al final del día, más que un tema de leyes, es un tema de voluntad política. Es un tema de qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que no se quiere hacer desde el poder hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, todo un poco va a depender de cómo vayan evolucionando las situaciones y de cómo vaya evolucionando específicamente la aplicación de la ley de amnistía en concreto. Por ejemplo, una de las cosas que se logró con la amnistía que se publicó al final es que se reconociera y se destacase su cualidad de que es
una norma de orden público y de interés general. Esto desde el punto de vista jurídico es muy importante. ¿Por qué? Porque implica que su aplicación es inmediata, automática, de oficio por parte de todos los organismos del poder público, de todos los órganos del poder público. Entonces, por ejemplo, no haría falta ni siquiera solicitarla. Ya, por ejemplo, las personas que tienen una investigación abierta, que los tribunales ya saben que puede estar dentro del margen de la amnistía, deberían haberla decretado automáticamente o deberían decretarla automáticamente. Entonces, de la manera en la que se vaya aplicando la ley, vamos a ir deduciendo poco a poco cuál es la verdadera política y la verdadera voluntad que está detrás de todo esto. Pues esperemos hasta eso. Al director vicepresidente de Foro Penal, gracias por este tiempo aquí en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias a ustedes, un placer saludarles.